Los invito a abrir sus Biblias en Joel 2, 1 y 2. Dice: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Pueden sentarse. Quiero invitarles, hermanos, a que abran su Biblia, por favor, ahí donde estábamos en la lectura bíblica. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 2 del libro de Joel. El 1 del 2 dice: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo numeroso y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Seguimos en el 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y presto a revocar el castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí para ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea solemne, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: ten piedad, oh Jehová, de tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se mofen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Vamos al 28, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Jehová, y entre los supervivientes estará los que Jehová llame. Quiero agradecerles, hermanos, y inclinamos nuestro rostro, por favor. Vamos a orar.
Nuestro Padre, de nuevo vamos a ti en oración, pidiendo, Señor, que tu palabra pueda ser eficaz en nuestra vida, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos convenza de que requerimos, Señor, el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados. Tu palabra traerá un mensaje para nosotros. Permítenos, Padre, estar aquí, porque hay muchos distractores, Señor. Hemos logrado llegar aquí, pero quisiéramos estar aquí, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que podamos olvidarnos de cualquier cosa que pudiera estar pasando allá afuera, porque esta es una oportunidad, Señor, donde venimos a escuchar tu palabra. Bendice a cada uno de los que hemos llegado hasta aquí. De manera especial, Señor, quiero pedirte por los niños, que tú los bendigas grandemente, y por las personas que han llegado, Señor, como invitados en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea de inspiración para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en esta mañana vamos a considerar un tema que se titula Un movimiento de reforma dentro de la iglesia. Saben, hermanos, que el libro de Joel, lo que hemos leído hasta ahorita, el capítulo 2 nos habla de que el pueblo de Dios se había desviado. El pueblo de Dios estaba haciendo cosas terribles. Por eso en los primeros versículos nos habla acerca de unas plagas como el pulgón y los saltamontes y otros animales. Y es interesante, hermanos, cómo el capítulo 1 dice que los hijos de Israel se habían hasta olvidado de atender la casa de Dios. Habían dejado de dar ofrendas, habían dejado de dar diezmos, habían dejado de asistir. Es decir, hermanos, la situación espiritual de los hijos de Dios de ese tiempo era complicada. ¿Por qué, hermanos, a 27 siglos de que el inspirado profeta Joel se refirió a esto? Tenía una aplicación especialmente para ese tiempo. Tenía una aplicación para ese tiempo, pero tiene una aplicación especial para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, creen que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Cuántos creen? Estamos viviendo, hermanos, en el tiempo ¿de qué? Del fin. Pero si nos analizáramos y fuéramos sinceros con nosotros mismos, parecería como que no lo creemos. Parecería como que no, hermanos. Miren, el libro de Joel, hermanos, es un libro profético. Es un libro que se escribió hace como 27 siglos, pero que tiene y trae un mensaje actual para cada uno de nosotros. Me parece que son extraordinarias, hermanos, las palabras que leímos todas, pero especialmente quiero referirme a partir del 28. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Hermanos, esto no va a suceder mientras el pueblo de Dios siga en la condición que está actualmente. No va a suceder. ¿Cómo estaba la condición del pueblo en aquel tiempo? Dice el capítulo 1 que se habían olvidado prácticamente de Dios. Hermanos, la persona que no está dispuesta a ir al templo, la que no está dispuesta a dar ofrendas, a entregar sus diezmos, a orar, a arrepentirse, pero sí está muy tranquilo esperando que el fin llegue para irse con Jesús, me parece, hermanos, que nos vamos a encontrar una sorpresa. Me alegro que nadie haya dicho amén, porque no debemos decir amén por esto. Sí, hermanos, estas palabras, hermanos, son entonces ¿para quién?
Las palabras de Joel, ¿para quién son? Para nosotros. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Tocad trompeta en Sión. Sión, hermanos, es la iglesia, es el pueblo de Dios. Dad alarma. Este mensaje, hermanos, lo dio el Señor a Joel y le dijo: tienes que decirle a mi pueblo que no está bien como está. No, hermanos, no sé por qué nos llenamos a veces de optimismo y pensamos que todo está bien. Acabamos de tener, hermanos, 2 semanas, una semana de conferencias y la otra semana de temas sobre mayordomía, y escuché que nos había ido muy bien. No, señores, no nos fue bien. Es mejor que lo aceptemos. No nos fue ¿qué? No nos fue bien. Y no estoy aquí, hermanos, hablando negativamente, es que no nos fue bien. La hermana Juay dice, hermanos, que al pueblo de Dios le irá bien cuando la mayoría de la iglesia esté participando. Hubo noches, hermanos, que a las conferencias vinieron 10 personas, 12 personas. El orador por poco se va. Le dije: por mí te puedes ir, hermano. Le dije la verdad. No, pero ¿cómo te puedes ir? Y no te estoy corriendo. Le digo: pero te puedes ir, porque ni siquiera los hermanos estamos ¿en dónde? Aquí. Recuerdo, hermanos, hace años vino alguien de la Unión. Estamos hablando, no sé si de 18 o 20 años. Y el martes el pastor dijo: hermanos, me voy, porque estoy haciendo un gasto muy grande y ni los hermanos están aquí. ¿Estamos bien, hermanos, o estamos mal? No quieren decir nada, pero los veo. Hermanos, el pastor Edgumesén trajo unos temas extraordinarios, maravillosos. Por cuestiones muy fuertes, hermanos, yo no pude venir 2 días, pero hermanos, yo me gocé, me alegré, me sentí feliz cuando él presentaba los temas. Hubo varios tópicos de los temas que a mí me movieron y me dijeron: no estás bien. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, no sé dónde estaríamos, nos los perdimos. ¿Cuándo va a volver el pastor Edgumesén con nosotros? Muy difícil. O sea, él está dispuesto, pero él tiene mucho trabajo y no va a venir fácilmente. Hermanos, miren, la hermana Juay dice que en el último tiempo debe haber un reavivamiento y una ¿qué? Reforma. Para reformarnos, hermanos, no tenemos que salirnos de la iglesia, como alguna iglesia ya lo pensó y se salieron. La reforma debe de existir dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia, y debe de darse en nuestro corazón. Joel dice: convertíos a mí. ¿Qué es conversión, hermanos? ¿Qué es conversión? Cambiar de rumbo, cambiar de destino, dar una vuelta hacia el otro lado. Conversión. ¿Qué es conversión? Tal vez convenga preguntarnos, hermanos, si tú y yo estamos convertidos. Saben que Nicodemo se llevó una sorpresa enorme. Cuando se entrevistó con el Señor le dijo: Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. ¿Pero cómo? ¿No me conoces? Soy miembro del Sanedrín. Conozco la ley. Tengo un conocimiento enorme, me la paso en el templo. Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Y ustedes saben la historia, y Nicodemo continuaba alegando y arengando con el Señor y diciéndole: bueno, Nicodemo, es que yo, ¿cómo? 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 ¿Cómo?
¿Cómo le hago? No puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer, no puedo. Y el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Hermanos, no importa cuántos años tengas en la iglesia, el Señor te dice, es necesario que ¿qué? Que nazcas de nuevo. Pero es que yo ya tengo tantos años en la iglesia. Tengo 30, 40, 50, los que tengas. El Señor te dice, es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. El mensaje de Dios, hermanos, es conviértete antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de Joel, hermanos, era un mensaje de urgencia. Una persona, hermanos, que se convierte, sigue siendo parte de este mundo, pero ya no convive ¿con quién? Con el mundo. Las cosas del mundo las ha dejado atrás. Ya no es como antes, es diferente. Ya no vivo yo, dijo el apóstol San Pablo, mas ahora Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. San Pablo, hermanos, decía, cada día muero. ¿Qué quería decir? Que cada día él moría ¿a qué? Al pecado. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el pecado está siendo muy atractivo para muchos. Hay atracciones. Hermanos, conviértete de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Cómo? Debes nacer del Espíritu. La renovación, hermanos, tiene que ser espiritual. Tenemos que acercarnos al Señor, hermanos, porque el tiempo de su venida está cerca. ¿Cuántos creen esto? ¿El Señor está aquí, hermanos? El Señor está cerca. Dice la palabra de Dios que mucho tiempo ha estado esperando a que sus hijos podamos estar arrepentidos. Cuando una persona se convierte, deja de parecerse ¿a quién? Al mundo, deja de parecerse al mundo. Por ejemplo, antes de bautizarse, algunas personas, me refiero a mujeres en este caso, usaban aretes, collares, joyas, se pintaban como payaso, las uñas, los dedos, un montón de partes. Pero una vez que se convierte, debe bajarle a eso, ¿le parece? ¿O tiene que seguir igual? No, hermanos, se convierte ahora en un hijo de Dios, ahora en alguien diferente, para gloria y honra ¿de quién? Del Señor. Hermanos, seguir a Cristo es parecernos a Él. Seguir a Cristo es identificarnos con Él. Seguir a Cristo es que nosotros hablemos del Señor Jesucristo. Es que nosotros seamos llamados cristianos, así como los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Por qué fueron llamados cristianos? Porque hablaban ¿de quién? De Cristo. Hermanos, el tiempo en que vivimos es complicado. Quiero compartir con ustedes, hermanos, así como Joel compartió con el pueblo aquel algunas cosas que estarían por venir. Joel les hablaba, hermanos, de que había un ejército muy poderoso que venía con la idea de destruirlo. Hermanos, antes de que Jesús regrese a esta tierra, dice San Mateo, que va a haber terremotos, que va a haber guerras, que va a haber conflictos, que va a haber hambres, que va a haber inundaciones, que va a haber muchas cosas terribles. Yo no les quiero hablar ahora en esta mañana sobre eso. Quiero hablarles de algo diferente, pero que me parece, hermanos, que igual toma relevancia. Por ejemplo, hermanos, me llama la atención
algo que ha estado sucediendo en el mundo religioso. Mire, por ejemplo, esto, hermanos. Los representantes de qué, hermanos? De 300 denominaciones se reunieron para un encuentro ecuménico en Múnich. Esto hace poco que se llevó a cabo. Saben, hermanos, hay un movimiento. Mande. Dice la hermana Baños que si nosotros fuimos, yo no fui. Nuestra iglesia. La iglesia adventista, hermanos, no fue. ¿Sí? Porque era sábado, muy bien. La iglesia adventista no acudió a este llamado. Es muy probable que nos hayan invitado, pero nosotros no acudimos. Unos 1,700 cristianos de alrededor de 300 denominaciones se han reunido en Múnich juntos, ¿por qué? Por Europa. Una reunión del Congreso Ecuménico para promover la unidad entre católicos y protestantes y evangélicos. Ellos, hermanos, debatieron por más de 3 días en ese encuentro de cómo reconciliarse y para ofrecer un mejor futuro a las nuevas generaciones. Hermanos, estos encuentros son frecuentes, se están dando muy seguido. La unidad de los protestantes, de los cristianos con la iglesia popular. Dijeron en la reunión, queremos contribuir a la reconciliación de los cristianos y de las iglesias, dijeron los organizadores de la página web. A través de nuestro testimonio, dijeron, de unidad y reconciliación, esperamos también tener un impacto en la sociedad en su conjunto. Queremos animar a todos los hombres de nuestro tiempo a responder con un sí decisivo y esperanzador para seguir adelante, juntos y superar las barreras entre las personas, las naciones, los grupos sociales y culturales. ¿De qué se trata esto, hermanos? Se trata de llevar a cabo ¿qué? La unidad. La mayoría de los líderes religiosos, los líderes cristianos y protestantes, están de acuerdo en que hay que unirse. Están también cantantes famosos, sí, en este asunto de la unidad, como Adrián Romero, Marcos Witt y otros. Hermanos, esto es algo que está desarrollándose a pasos agigantados. El Congreso terminó con un meeting al aire libre a la que asistieron unas 5,000 personas bajo el lema 500 años de división es suficiente. La unidad es ¿qué? Posible. La unidad es posible. Porque ellos están trabajando, hermanos, en lo que los une, en lo que no los hace diferentes, en lo que sí están de acuerdo. Todos están de acuerdo en el Dios Padre, la mayoría en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Todos están de acuerdo, hermanos, en que este mundo requiere de la unidad para enfrentar el calentamiento global, la violencia, las tragedias, y por ahí va. Hermanos, vivimos en un tiempo especial. Nos estamos acercando al fin de todos los tiempos. ¿Nos estamos qué, hermanos? Acercando al fin de todos los tiempos. ¿Cuántos quisieran, hermanos, que ya llegara el fin? Me encantaría que ya llegara, pero el Señor es paciente. El Señor es paciente, porque Él sabe, hermanos, que yo probablemente no esté convertido todavía. Pero ¿cómo? Si tienes tantos años allí, no importa, hermanos, el tiempo que tengas. El Señor sigue diciendo, conviértete, arrepiéntete, porque voy pronto. Quiero compartir algo más, hermanos, sobre esto. Miren,
Un líder alemán dijo: la división entre los cristianos en Europa es una herida, pero no tiene por qué estar así para siempre. Y otra vez, 500 años que se cumplen ahora en septiembre no son suficientes. Dijo: ya estuvo de estar unos contra otros, vamos a unirnos, porque es necesario poderlo hacer. Luteranos estadounidenses, eso fue en Europa, lo que acabamos de ver, en Europa. En Alemania, los luteranos estadounidenses aprueban acuerdo, ellos ya lo aprobaron, aprueban acuerdo histórico con la Iglesia Católica. Aquí no dice, hermanos, el documento no dice que van a aprobar, que van a ver si lo aprueban. Aquí dice que ya que ya lo aprobaron. Los luteranos, hermanos, los que descienden de Martín Lutero, los que se opusieron a las tantas cosas tremendas, hermanos, de que ellos estaban conscientes de que sucedían. Casi 500 años después de que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo, la mayor denominación luterana en los Estados Unidos ha aprobado una declaración reconociendo que ya no hay más problemas que dividan la iglesia. En hechos, en muchos puntos, con la Iglesia Católica Romana. Saben, hermanos, esto hace unos escasos 3 o 4 meses que sucedió. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde se va a dar la unidad de la iglesia, de las iglesias, se va a dar. En internet hay algunos videos de personas que están atacando a nuestra iglesia. E inclusive hace unos días entrevistaron al presidente de la iglesia adventista, el presidente mundial, y le preguntaron si nosotros estamos en el movimiento ecuménico, porque hay videos que dicen que así es. Entonces el presidente dijo rotundamente que no estamos nosotros dentro del movimiento ecuménico. Sí nos interesan muchas cosas, pero no podemos comprometer nuestra fe, porque nosotros somos diferentes para la gloria de Dios. Miren, la declaración del camino, esta es una declaración que se hizo en Nueva Orleans, fue aprobada por la Asamblea Nacional de la Iglesia Evangélica Luterana en América, celebrada recientemente en Nueva Orleans. A pesar de que todavía no hemos llegado, hemos afirmado que estamos de hecho en el camino hacia la unidad. Esta declaración sobre el camino nos ayuda a comprender más plenamente nuestra unidad en Cristo. Y me llama la atención una palabra, ¿qué dice allí? Socios. Socios. Me suena como a qué? Como a negocio. Socios. No se animaron a decir hermanos, pero dijeron ¿qué? Socios. Estamos en una sociedad en pro de la unidad. Dice además ahí, pero también sirve para reafirmar nuestro compromiso con la unidad con todos los cristianos. El protestantismo luterano llega a su fin, se une a la Iglesia Católica. Católicos y luteranos empezamos a caminar juntos. Palabras del Papa Francisco. ¿Sí? Septiembre de 2017 marcará exactamente, hermanos, 500 años de la Reforma Protestante. Lamentablemente, en septiembre de 2017 marcará el final oficial del protestantismo, porque el Vaticano, en colaboración con la Iglesia Luterana y todas las demás principales confesiones protestantes en todo el mundo, firmarán un documento de unidad poniendo fin a la protesta iniciada por Martín Lutero hace 500 años. Y ahora está ahí una pregunta. ¿Qué dice esa pregunta?
adivina qué. Aquí está. Después de que se firme este documento de unidad, no habrá más denominación protestante, lo que significa que la Iglesia Adventista del Séptimo Día será la única iglesia que aún esté ¿qué? Protestando. Mande. Vamos a ser los rebeldes, vamos a ser los únicos prácticamente que se van a oponer. Estamos llegando a eso, hermanos. ¿A cuánto tiempo nos falta? Estamos en junio, julio, agosto y septiembre. 3 meses. Y el Señor dice, convertíos a mí porque el tiempo está ¿qué? Está cerca. Miren, hermanos. El ojo del mundo estará en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque seremos la única denominación que rechazará la unidad babilónica, según Apocalipsis. Me gustaría, hermanos, que nos sintiéramos felices y, si se puede, orgullosos de que esto va a ser así para gloria de Dios. Porque entonces, hermanos, la Iglesia Adventista, todos los que no conocen a la Iglesia Adventista, ¿la van a qué? La van a conocer y van a tener la oportunidad de tomar una decisión. Y entonces se cumplirá, hermanos, lo que la hermana Juay dice, que miles y miles se convertirán en un solo día para gloria del Señor. Porque la predicación del Evangelio, hermanos, tiene que terminarse para que el Señor Jesús venga a esta tierra y nos lleve con Él. ¿Cuántos de ustedes quieren ir con el Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse al Señor? Ya escuché menos amén, pero bueno. Yo creo que todos, ¿no les parece? Porque el Señor no nos va a llevar al cielo, hermanos, si nosotros no estamos convertidos. Usted podrá haber pasado aquí 10, 15, 20 años, 50 años, no lo va a llevar. No te va a llevar, sino que si no te conviertes, no te va a llevar. Hermanos, es necesario entonces que haya un reavivamiento y una ¿qué? Y una reforma. El reavivamiento, hermanos, es muy importante. La reforma es muy importante, porque son dos elementos que deben conjugarse, combinarse, para que se logre cumplir el propósito del Señor. La profecía, hermanos, entonces está cumpliéndose justo delante de ¿qué? De nuestros ojos. Todo lo que está sucediendo en el mundo, hermano, nos dice, Jesús está cerca, voy para allá, por favor, por favor, por favor, alístense, voy para allá. Escuché una frase el otro día que alguien dijo, el Señor ya está viniendo. Y entonces me imaginé como que el Señor ya se vino del cielo y está por llegar aquí con nosotros. Me gustó la expresión. Un alto funcionario de la Unión Europea dijo que después de que el presidente Obama ha dejado su mandato, la única autoridad moral en la que pueden confiar los políticos europeos, ¿quién es? El Papa Francisco. Ustedes saben que los europeos en los últimos años han estado batallando mucho con asuntos políticos, religiosos, económicos, la migración, y entonces se encuentran como bloqueados, como atrapados, como que no saben qué hacer los políticos. Y entonces ellos tenían la esperanza que el presidente Barack Obama los ayudara. Una vez que él se va, dicen, bueno, ahora ya no está él, pero tenemos a quién. ¿Y ustedes creen que el Papa Francisco estará encantado de servir a la política europea? Claro que sí. Sí, estará fascinado de hacerlo. No hay duda, hermanos, de que estamos o hemos llegado ya a la hora propia, la víspera de la hora ¿qué? Suprema. La hora previa cuando el Señor Jesús va a regresar a esta tierra. Y lo más hermoso, hermanos, y lo más maravilloso es que el Señor quiere regresar por ti.
El Señor, ¿qué, hermanos? Quiere regresar por ti. Él no ha venido porque te ama demasiado como para dejarte aquí en la tierra. ¿Por qué no ha venido el Señor, hermanos? Porque nos ama, porque no quiere dejarnos aquí. Hermanos, todo el que no vaya al cielo, todo el que no se convierta, todo el que no haga voto de arrepentimiento, todo el que no confiese sus pecados, sus faltas y se aparte del mundo, como alguien dijo, nos veremos o se verán en la segunda resurrección. ¿Cuándo? ¿No quiere la segunda resurrección? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Arrepiéntase, conviértase. ¿Ese es? ¿A quién le gustaría resucitar en la segunda resurrección? Me alegra que a nadie, ¿verdad? La segunda resurrección va a ser para los que no hayan ido al reino de los cielos. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el que resucite en la primera, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Cuántos creen eso? Sí, hermanos, claro que sí. Mire, la hermana Huay, hermanos, ha escrito o escribió cosas maravillosas. Quiero compartir con ustedes 2 o 3 gemas. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser, ¿qué, hermanos? Tu primer trabajo. No sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero últimamente se ha estado dando mucho de que nuestra primera atención cuando nos levantamos es ir directamente ¿a dónde? Al celular. ¿Saben qué me encontré yo hoy en el celular a las 5:30 de la mañana? Porque fui. Un enfrentamiento de un grupo de personas armadas con las fuerzas de seguridad aquí en la ciudad. Terrible. Pero qué bueno sería que mejor fuéramos ¿a quién? Dice el Señor, haz de esto tu primer trabajo. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos levantemos, lo primero que debemos hacer es agradecer a Dios, porque no nos quedamos dormidos. ¿De acuerdo? Pero hay algunos que asumen una actitud como que ya amaneció otra vez. Qué bueno que haya amanecido, ¿no te parece? Ay, hermanos, ¿cuántos creen que el Señor viene pronto? ¿Cuántos quieren que el Señor venga ya? ¿Qué debemos hacer? Convertirnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, nuestras faltas, y el Señor, hermanos, va a tener misericordia de nosotros. Debe haber un esfuerzo ferviente, para obtener el perdón de Dios. Hermanos, no porque Dios no esté dispuesto, el Señor está dispuesto. Dice la Biblia que el Señor está más dispuesto a darnos su espíritu que nosotros los padres a dar buenas dádivas a nuestros hijos. Quiere decir que el Señor tiene voluntad de darnos lo que necesitamos. Pero constituye nuestra tarea por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos, ¿qué, hermanos? Su bendición. ¿Qué dice esta cita, hermanos? Dice lo siguiente: el pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones. ¿A quién, hermanos? ¿A quién no admitirá el Señor?
a una persona presuntuosa. Las personas presuntuosas se describen muy bien en Apocalipsis 3 cuando dicen yo, o como aquel fariseo que dijo yo doy diezmos, yo voy a la iglesia toda la semana, yo cumplo con esto. Pero la reprensión del Señor fue en Apocalipsis, le dice, ¿sabes qué? Necesitas colirio para que veas. Estás ciego, no ves, tienes que usar el colirio. Hermanos, se necesita entonces, dice el Espíritu de Profecía, una reforma entre el pueblo de Dios. Pero esta debe comenzar su obra purificadora ¿con quién? Con los ministros, porque son los primeros responsables de dar la alarma, de tocar la trompeta. Pero los ancianos, los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia, no nos quedamos exentos de esta responsabilidad. Todos necesitamos consagrarnos al Señor, porque Él quiere llevarnos al reino de los cielos. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, y una resurrección de la muerte espiritual. Necesitamos entonces, hermanos, resucitar espiritualmente. Cada uno de nosotros, hermanos, debe hacer un análisis de cómo está su vida espiritual. No podemos convertirnos en jueces de los demás, no debemos hacerlo. Cada uno debe de saber cómo está su vida, ¿qué? Su vida espiritual. Cada uno debe saber a dónde van sus intereses, qué es lo que está haciendo todos los días, qué tanto tiempo le dedica a las redes sociales en vez de la palabra de Dios. ¿En dónde está usted cuando el templo está abierto y usted no está aquí? ¿En dónde está? Usted tiene que contestarse eso. Sí, todo mundo, nosotros mismos, cada quien en lo personal. La reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y de las teorías en los ámbitos de prácticas. La reforma no traerá los frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra ambos deben combinarse. Hermanos, Dios, el Señor, quiere que nosotros podamos estar listos cuando Él regrese. ¿Aceptaremos el desafío? ¿Queremos ir al reino de los cielos? ¿Queremos ya terminar de sufrir, de batallar, de estar enfermos, de estar despidiendo a nuestros hermanos que se nos mueren? Hermanos, lo que sucedió el domingo pasado en Chiapas, esa enorme tragedia, debe hacernos reflexionar. Nuestra vida es insegura. Hoy estamos y mañana no sabemos. Y el Señor nos dice en esta mañana, arrepiéntete. Es el momento de que hagas cuentas conmigo, porque estoy yendo por ti. Ya mero voy por ti. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren realmente consagrarse al Señor esta mañana? Muy bien, pueden ponerse de pie los que quieran, no todos, no lo haga porque su vecino lo hace, nada más el que quiera reconsagrarse a Dios. Mire lo que dice la hermana Guay. Me han impresionado profundamente las escenas que desfilaron últimamente delante de mí. Y entonces ella sigue diciendo que vio un movimiento de reforma, de reavivamiento en el pueblo de Dios. Conscientes de que estamos viviendo en el último tiempo, hermanos, el Señor nos dice, prepárate porque voy por ti. Por favor, deja de vivir como el mundo. Deja de vivir como el mundo. Vístete diferente a como viste el mundo. Adórnate y arréglate diferente a como vive el mundo. Come diferente.
habla diferente, condúcete diferente. Vamos a escuchar un himno, hermanos. Mientras escuchamos un himno, voy a agradecer y voy a pedir que los que quieran reconsagrar su vida den un paso hacia el frente, por favor. Sonar sonidos de vientos y lo siento más cerca, más cerca.